Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los principios SOLID, ¿sí? Esa guía que todo el mundo menciona y que de verdad puede cambiar la forma en que se escribe software para que sea limpio, mantenible y sobre todo que aguante el paso del tiempo. Venga, vamos al lío. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Se empieza un proyecto, todo es bonito, todo es claro, y unos meses después, meter un simple cambio es como desactivar una bomba. Una pesadilla, vamos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el código se pudre, por así decirlo? Bueno, pues justo esa es la pregunta del millón que los principios SOLID intentan solucionar. Vale, ¿y qué es SOLID exactamente? Pues es un acrónimo. Cada letra es un principio. Son 5 reglas de diseño para la programación orientada a objetos. Y su meta es súper clara: darnos las herramientas para que ese código que escribimos hoy siga siendo manejable, escalable y flexible dentro de un año o de 5. Y ojo, que esto no es algo que se haya inventado alguien ayer. Detrás de SOLID está nada menos que Robert C. Martin, el famoso Uncle Bob, un auténtico pionero del mundillo del software craftsmanship y de todo lo que es Agile. Así que, como se puede imaginar, estos principios tienen un peso y un recorrido enormes en la profesión. Venga, pues vamos al grano. Empezamos con los dos primeros pilares, la S y la O. Estos dos van directos al corazón de cómo diseñamos nuestras clases, a la unidad más básica. Empezamos con la S, el principio de responsabilidad única. La idea es súper simple en la teoría, pero potentísima en la práctica. Cada clase debe hacer una sola cosa y tener un único motivo para cambiar. Pensemos en ello. Una clase que gestiona usuarios, envía correos y genera informes. Es un monstruo. Si se cambia la lógica de los correos, se podría romper sin querer la de los informes. Se trata de tener clases que sean especialistas, no una navaja suiza que lo hace todo a media. Y claro, ¿qué se gana con esto? Pues precisamente lo que queremos: un código mucho más ordenado y fácil de mantener. Adiós a ese miedo de si toco aquí, ¿qué se romperá por allá? Además, estas clases tan específicas son mucho más fáciles de reutilizar en otras partes del proyecto. Y un punto clave: testear una clase que solo hace una cosa es infinitamente más sencillo. Un lujo. Ahora, la O, el principio abierto barra cerrado. Suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? Abierto para la extensión, cerrado para la modificación. ¿Qué significa esto? Pues que deberíamos poder añadir nuevas funcionalidades sin tener que cambiar el código que ya funciona y está probado. Imagina que hay un sistema de pago. En lugar de modificar la clase principal cada vez que se añade un nuevo método de pago, tarjeta, PayPal, Bizum, se diseña para que se puedan enchufar nuevos métodos sin tocar el núcleo. Es genial. Y es que esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque el riesgo de meter la pata en código que ya sabemos que funciona se reduce a cero. La base es estable, es intocable. El mantenimiento se simplifica un montón y el sistema se vuelve súper flexible para crecer en el futuro sin que todo se desmorone. Muy bien, ya hemos hablado de cómo hacer que nuestras clases estén bien diseñadas por dentro. Ahora vamos a subir un nivel. Los siguientes 3 principios, la L, la I, la D, se centran en cómo estas clases se relacionan entre sí para construir sistemas que de verdad sean robustos y flexibles. ¡Vamos con la L! El principio de sustitución de Liskov. El nombre asusta un poco, viene de la gran Bárbara Liskov. Pero la idea es bastante intuitiva. Dice que si hay una clase hija que hereda de una clase padre, se debería poder usar la hija en cualquier lugar donde se espere al padre y que todo siga funcionando perfectamente, sin sorpresas. Básicamente, una subclase no puede cambiar el comportamiento esperado de su clase base. La palabra clave aquí es confianza. Si se respeta este principio, se puede confiar en las jerarquías de herencia. Esto permite reutilizar código con seguridad y, muy importante, escribir tests para la clase base sabiendo que van a funcionar para todas las clases que hereden de ella. Nos ahorra muchísimos dolores de cabeza. Pasamos a la I, principio de segregación de interfaces. Este es muy directo. Dice que es mejor tener muchas interfaces pequeñas y especializadas que una sola interfaz gigante que lo haga todo. ¿Por qué? Porque ninguna clase debería estar obligada a implementar métodos que no necesita. Es como ir a un restaurante y que te obliguen a pedir el menú completo de 5 platos cuando solo quieres un café. El resultado de aplicar esto es un código mucho más desacoplado y modular. Cada componente depende solo de lo que estrictamente necesita. Esto reduce la complejidad porque no hay que implementar métodos vacíos o inútiles y hace que los cambios sean mucho menos peligrosos. Si se modifica una interfaz pequeña, el impacto está muy contenido. Y de nuevo, testear se vuelve un paseo. Y llegamos a la última letra, la D, el principio de inversión de dependencias. Este es súper importante y cambia un poco las reglas del juego. La idea es que las partes importantes de la aplicación, las que tienen la lógica de negocio,
los módulos de alto nivel, no deberían depender directamente de los detalles de implementación, como la base de datos o un servicio externo, los módulos de bajo nivel. En su lugar, ambos deberían depender de abstracciones, como interfaces. Para que quede súper claro, se basa en dos reglas. 1. Las clases con la lógica importante no deben saber cómo se guardan los datos, solo que se pueden guardar a través de un contrato, una interfaz. Y 2. Este contrato no debe depender de la base de datos concreta. Es la implementación de la base de datos la que debe cumplir con el contrato. Le damos la vuelta a la dependencia. El control lo tienen las reglas de negocio, no los detalles técnicos. Y esto es lo que nos da una flexibilidad brutal. Los componentes están mucho menos acoplados. ¿Que se quiere cambiar de MySQL a Postgres? No pasa nada. Se crea una nueva implementación de la interfaz y listo. El resto de la aplicación ni se entera. Esto dispara la capacidad de mantenimiento, de testeo, porque se puede simular la base de datos fácilmente y de reutilización. Vale, la teoría suena genial, ¿verdad? Pero todos sabemos que del dicho al hecho hay un trecho. Ahora vamos a la parte más peliaguda. ¿Cómo aplicar todo esto en el mundo real, con sus plazos de entrega y sus marrones? Porque, seamos sinceros, aplicar Solid a rajatabla no es fácil. Hay varios obstáculos típicos. El primero, que todo el equipo esté en la misma página y lo aplique igual. El segundo, y muy peligroso, caer en la sobreingeniería, crear 50 clases para algo que se resolvía con una. Y el tercero, el arte supremo, el pragmatismo. Saber cuándo aplicar un principio y cuándo no, encontrar ese equilibrio perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¡Para nada! Aquí van algunos consejos prácticos. No intentar cambiarlo todo de golpe, ir refactorizando poco a poco. Las revisiones de código son las mejores aliadas para mantener la consistencia. Apoyarse en test automáticos que darán la seguridad para hacer cambios. Fomentar que todo el equipo aprenda y debata sobre esto. Y por encima de todo, usar el sentido común. El objetivo es resolver problemas, no seguir dogmas. Y para que todo esto no se quede en el aire, aquí va la chuleta definitiva de Solid. Un resumen para tener siempre a mano. La S, una clase, una responsabilidad. La O, extender sin modificar. La L, las hijas deben comportarse como las madres. La I, interfaces pequeñas y específicas. Y la D, depender de abstracciones, no de detalles. Con esto en mente ya se tiene una guía increíble. Es verdad que al principio puede parecer más trabajo. Pensar en estas abstracciones e interfaces lleva tiempo. Pero es una inversión, no un gasto. El impacto a largo plazo es brutal. Menos deuda técnica, un código con el que da gusto trabajar y al final equipos mucho más productivos y felices. Merece la pena y mucho. Así que, para cerrar, aquí queda una reflexión. ¿El código que se escribe a diario está realmente preparado para el cambio? Porque el cambio es la única constante en nuestro trabajo. Al final, el objetivo de Solid no es seguir 5 mandamientos a ciegas. Es construir software que no sea una carga, sino un activo. Software que pueda crecer y adaptarse. Y eso no tiene precio.